Vamos a poner coma y vamos a mostrar la variable donde he guardado el resultado de la función. Bien, ¿esta variable de qué tipo sería? A ver, esta variable que tenemos aquí. ¿Qué te devuelve la función? Te devuelve un entero, por tanto esta variable es un entero. Si te tira una banana, este tipo banana, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces esto se tira un número, este tipo numérico. Y luego esa variable la muestro. De esa forma he mostrado la cantidad de números pares. ¿Sí? Ahora vamos a ver el otro. Bien, vamos a hacer la opción número D. Ahora, ¿sí? La número D. ¿Qué te dice? A ver, veamos. ¿Qué dice? Mostrar la suma de los números del vector. Bueno, mostramos la suma. ¿Cómo sería? La opción D. Vamos a poner aquí en lo principal una opción D. Dos puntos y vamos a llamar a una suma. Vamos a realizar una función suma. Por ejemplo, para sumar los números del vector, ¿cuál es la suma de todo esto? ¿Cómo hacen para sumar? Ustedes necesitamos un acumulador, ¿que no? El 3 lo puedo meter en la bolsita, el 4 en la bolsita y el 11. Entonces que se sumen todos esos valores. El resultado total sería 3 más 4 son 7, 7 más 11 son 18. ¿O no? ¿Sí? 18, ¿que no? 11 más 7, 18. El resultado de la suma es 18. Eso es lo que te pide mostrar la suma del vector. El 18 es un número, ¿que no? Bien. Si es un número, entonces puedo hacerlo en una función porque te devuelve un solo valor. Puedo crearme una función. Si yo voy a copiar aquí estos dos para tener. Como son los mismos, si lo voy copiando. Aquí voy a crear una función. Función, le voy a poner sumar. ¿Sí? ¿Qué necesita para sumar? Obvio que el vector y el n, por lo menos tener eso. La suma te va a devolver un entero, porque si tu vector es de entero, la suma va a ser entero también. Aquí el vector va a ser por valor, los dos, el vector y el n por valor. La parte de variables, inicio y fin función. ¿Sí? Hemos creado una función para sumar los valores. A ver, acá está la función. Aquí está la función sumar. Ahora, ¿cómo hago para sumar? Ya están declarados los parámetros por valor. Si es función, va por valor. Para sumar los valores necesitan un acumulador. Le vamos a poner suma. ¿Sí? Le asigno 0. O sea, estaría creando esta pequeña bolsita. ¿Sí? Una bolsita porque estamos sumando todo. ¿Sí? Sumar. Ahora, ¿cómo hago yo para sumar? Tengo que recorrer cada elemento, ¿que no? De la lista. ¿Sí? Que tenemos aquí de vector. Entonces voy a decir para i, ¿de dónde empieza? Y ya saben que empieza desde un valor de 1 hasta, ¿qué valor? ¿Hasta qué? ¿Dónde tiene que llegar hasta ahí? Hasta aquí, hasta n. Que es la cantidad de elementos. Hacer fin para. Bien, para sumar, ustedes lo que hacen es usar al acumulador, digo, a mi bolsita que yo tengo, le asigno lo que tiene mi bolsita suma, más un valor del vector, que sería b en i. ¿Sí? De esta forma han acumulado una pelotita en posición BI, se guarda en la bolsita suma. Bien, y se irían acumulando. Al final, en la variable suma estaría guardado el resultado de toda la suma. Sumar, entonces la función sumar, cuando estemos listos, digo a sumar, le voy a asignar lo que vale la bolsita suma. Bien, ahí está. Entonces se lo vamos a colorear, le vamos a poner otro color. 4, 5. Sí, ahí está. ¿Sí? Sumar, fíjense, va a devolver lo que valga la bolsita suma. B en i, ¿quién se va a sumar primero? El 3. Entonces va a ser a la suma, vale 0, 0 más 3 me da 3. Siguiente, 4. 3 más 4, 7. Al siguiente, 7 más 11 es 18. La suma estaría 18, ¿no? 18 es el que se iría a devolver por la función suma. ¿Qué variable utilizamos aparte de los parámetros? La variable suma, que es de tipo entero. Suma es la bolsita, ¿que no? El i también es de tipo entero porque me da las posiciones y está dentro del par. Listo, sumar. ¿Cómo hago para llamar a la función suma? Aquí. Bueno, podés crear una variable, la que vos quieras. Si quieren una variable s, o sum, o como quieran, resultado, o r, función suma. Ahí está, el resultado de la función suma, una variable, y llamo a la función. ¿Sí? Sumar. Entre paréntesis le mando el vector por lo menos que tengo y el n como parámetro actual. Sumar. Lo vamos a poner, ahí está. Y acá al final mostraríamos la suma. Escribir la suma, dos puntos, y mostramos la variable rf suma. Ya está.
esta variable donde se ha guardado el resultado de la función. ¿Vieron? He hecho una suma, mando del vector que se sume y me tire el resultado y lo guardo en esta variable y esta variable la muestra. ¿Sí? Esa sería una forma. Hay otra forma. Está bien, fíjense qué hago. Este número que me tira, el resultado que me tira, yo lo guardo en una variable y luego en esta variable estaría guardado, ¿o no? Y recién lo muestro. La otra forma podría ser, como yo sé que la función me devuelve algo, es cuando yo haga la llamada, puedo ponerlo directamente aquí. De esta forma yo me he ahorrado una variable. Esa es la otra forma de llamar a una función. Directamente podrías poner un escribir y llamar a la función, porque la función sabe que te va a devolver un número, ¿no? En este caso, ¿cuánto es? 18, ¿que no? Entonces aquí va a leer, es decir, escribir la suma es, y lo que te tira la función, ¿qué te tira? Un número. ¿El número cuánto es? 18. ¿Vieron? Y de esta forma, ¿qué diferencia tiene este con la anterior? La anterior, yo guardaba, fíjense, por ejemplo, del anterior de la cuenta, guardaba en una variable y luego esa variable recién la mostraba. En este caso, directamente, cuando estoy haciendo la muestra, llamo directamente a la función. ¿Vieron? Es más rápido. Me ahorro una variable, digamos. Esa es la diferencia. Ustedes eligen hacer de esta forma o de esta forma más rápido. Bien, ahora esta opción vamos a hacer, dice calcular la suma de los números impares. Sería parecida a la primera, pero ahora vamos a crear una función para que solamente sume los números impares. Bien, voy a copiar esta. Sumar, en vez de sumar, le vamos a llamar sumar impares. ¿Vieron? Me he creado otra función. Impar. Sumar impar. ¿Sí? Hace lo mismo prácticamente, le sumo el vector y el n, que devuelve un número entero porque va a sumar los números impares. ¿Cuál es la suma de los números impares aquí? 3 más 7. Este de 3, ¿eso es impar? Sí. ¿Lo sumo? Sí. Entonces ya tendría, tengo que sumar, ¿no? Suma, necesito una bolsita. La bolsita al principio está en 0, ¿qué no? Más, ¿este es impar? Sí, ¿no? Bueno, 3 es impar. ¿Este es impar? No. ¿Este es impar? Sí. ¿Cuál es el resultado de esta suma? 3 más 11 me da un valor de 14. El resultado de la suma de todos los números impares me tiene que dar 14. Bien, ¿cómo hago? Yo sé que sé una suma, Bien, ustedes para buscar están sumando solamente directamente los valores del vector, ¿sí? Cada casillero lo están sumando, lo están sumando. Entonces, antes yo de hacer la suma, yo lo que puedo hacer es hacer una pregunta. Preguntar si B en I, para que sea impar, le saco el módulo con 2, es igual a 1. Entonces, aquí, fin sí. Ahí está. Lo único que hice es encerrar esta suma, antes de hacer la suma, encerrarlo entre un sí. Preguntar nada más. Si le saco el modo si es impar, recién lo sumo. Listo, de esta forma. Bueno, si quieren cambiar la variable, la cambian, ¿no? Suma. La variable suma no me le pongamos, ¿sí? O suma imp, ¿sí? No tienen que poner el mismo nombre a esta variable de la función, ¿no? Si no se van a confundir. ¿Cómo se llama la función? Suma impar. Bueno, copiamos esto. Suma impar. La variable se llama suma, que va a ser nuestro acumulador. Fíjense, suma imp le vamos a poner. Imp. Entonces acá sería suma imp. El acumulador sería suma imp. Solo estaría acumulando los valores que sean impares. ¿Sí? Entonces acá devuelvo suma imp. ¿Por qué le pongo así? Para que no se confundan la variable con, obvio, con el nombre de la función. Esta función le vamos a poner el 1. Ahí está, suma impar. ¿Cómo hago para llamarla? Bueno, puedes llamarla de la forma rápida. Escribir directamente. Escribir la suma de impares, dos puntos, y sumar impar. ¿Qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar el vector y la n por lo menos para que sume los números impares. Ahí está. Estoy haciendo referencia a esta función sumar. Ahí está. Y acá sería la función. Acá no se olviden, ¿no? La variable no se llama suma, la que declaro, sino se llama suma imp. ¿Vieron? Ahí está. ¿Vieron? Pregunto nada más si la suma es impar. Bueno, aquí obvio va a decir la suma de impares es, y bueno, ¿cuánto dio? 14, si tu vector fuera este. ¿Vieron? No hay nada más que hacer, es parecido al anterior, solamente que le agregué el sí. Y le cambié la variable, si quieren le cambio, si no, no, digamos. Pero se entiende o no. ¿Sí? Ahora, no pongan la variable, esta variable tiene que ser igual a esta, no la ponen, porque este es el nombre de la función. Si ponen eso ya le va a dar error, digamos.
¿Hasta ahí vamos bien? Sumamos los impares. Bien, ahora lo que vamos a hacer, la opción número E, sí que nos pide, vamos a ver qué nos pide la opción número E. La opción E dice que hay que calcular un promedio de los números. Bueno, vamos a crear una función promedio. Vamos a copiar, yo voy a copiar esto, así que ya tengo porque va a ser una función. Voy a modificar un poco. Aquí. Voy a crear una función. Una función ahora se va a llamar promedio. El promedio entre... ¿Cómo se hace el promedio? Una función promedio. Se suman los valores y se divide por la cantidad de valores que han sumado, ¿sí? Necesito el vector, necesito el n. Un promedio me puede dar un valor real, ¿sí? Porque hay división, ¿que no? Si ustedes suman estos valores y lo dividen por la cantidad de valores que han sumado, puede dar con coma, sí. Entonces por eso pongo real. El vector y el n pasan por valor, ¿sí? Es una función. Parte de variables, inicio, fin y fin función. Bien, la función promedio. ¿Cómo hago para calcular un promedio? Bueno, primero tengo que sumar los valores. Suma le asigno 0. Luego, o sea, creo una bolsita en un valor de 0. ¿Sí? Imaginemos que esta es para calcular el promedio. Suma. Lo que hice primero, esa bolsita, darle un valor de 0. O sea, tengo 0. Lo siguiente que vamos a hacer es que recorrer el vector, ¿no? Es parecido a la suma. Por eso copiamos el de la suma que tenemos aquí. El de la suma, este. Sumamos los valores. Sumamos los valores, BI, se van sumando. Y al final, la función promedio, le tengo que asignar que lo que vale suma. Bien, acá hay dos sumas, ¿no? Ahí está. Suma partido entre la cantidad de elementos. ¿Quién me da la cantidad de elementos? ¿La n o no? ¿Sí? Entonces, si n vale 3, obvio que voy a dividir entre 3, ¿que no? Porque ya he sumado los 3 valores. Sí, ahí está. Divido esos dos variables y me da un promedio. Si tenemos que aplicar ahí, ese color. Aquí la suma, ¿de qué tipo sería? Entero sería suma y la variable i. Nada más. El n ya está declarado acá arriba, el b también. Bien, ahí tenemos una función promedio. ¿Cómo llamo el promedio? Aquí, puedo llamar de forma rápida, escribir el promedio, dos puntos, y llamar a la función promedio. ¿Y qué le vas a mandar? Bueno, desde aquí, desde el principal, le vas a mandar el vector por lo menos y el n, para que te lo resuelva. Ahí está. Función promedio, estoy llamando a esta función. No se olviden de hacer la salida, ¿no?, de la función. Ahora, ¿qué más nos pide? Mostrar el promedio de los números mayores a 50. Bueno, para este ejemplo pongo mayores a 5, ¿sí? Porque yo tengo pelotita acá, ninguna es mayor a 50, digamos. Mayores a 5. ¿Cuál sería el promedio de los valores mayores a 5? ¿Este mayor a 5? No. ¿Este mayor a 5? No. ¿Este mayor a 5? Sí, ¿no? Bien. Hagamos de cuenta, cambiamos esta pelotita. Esta primera pelotita la vamos a cambiar para que sea esta. Se vamos a cambiar, vamos a poner estas dos pelotitas. Ahí. Bien. Dice un promedio de los valores que sean mayores a 5. ¿Quién es mayor a 5? Este. ¿Y este mayor a 5? No. Estos dos números nada más son mayores a 5. Bien, por tanto, si vos llamas a esta función promedio, no te va a servir porque estás contando una cantidad n, y n es todo o no. Bien, por tanto vamos a crear una función parecida a esta, que solamente va a calcular el promedio de los mayores a 5. Mayores, vamos a poner. Mayores. Promedio de mayores, ¿sí? Promedio mayores. Mayores. Necesita el vector y el n. Un promedio te va a dar real, ¿sí? Lo mismo. Ahora, voy a acumular, ¿sí? Los valores en una variable suma, lo mismo, pero voy a crearme también antes una variable contador para contar, ¿sí? Cuántos números estoy acumulando, ¿sí? Un para desde i en 1 hasta, ¿qué cantidad? Hasta n, que no, tengo que recorrer todo, pero solamente el promedio de los números que sean mayores a 5. Entonces acá yo estoy sumando, ¿que no? Entonces yo voy a hacer la suma solamente de los números que sean mayores a 5. Voy a preguntar si un elemento del vector bi es mayor a un valor de 5. Si eso se cumple, entonces recién se haría la suma. Aquí.
para acumular los valores, que no. Ustedes van a acumular solamente los valores que sean mayor a 5 para hacer la acumulación de esos valores, nada más para calcular el promedio. Sumo solamente los valores que sean mayores a 5, pero también si sumaste, contá o no. Al contador le voy a asignar lo que tiene contador más un valor de 1 para saber cuántos valores realmente estoy acumulando. ¿Este es mayor a 5? Sí, entonces lo acumulo, entonces sería más 8